En este video vamos a ver cómo podemos obtener los límites gráficos de una función determinada f de x. Como ya vimos en un video anterior, hay tres formas de obtener el límite de una función f de x. De manera numérica, por medio de una tabulación para la función f de x, en donde esta forma de obtener límite ya la vimos. En el presente video que vamos a ver la manera gráfica usando la gráfica de la función f de x, esta es la que vamos a analizar en un momento más. Y finalmente la manera analítica que vamos a analizar en un futuro video. En el video anterior también ya analizamos lo que es la definición de un límite. La voy a recordar con ustedes aquí, poniendo un pequeño gráfico. Si yo tengo mi función f de x, que podríamos suponer que es esta, donde la gráfica corresponde a una función f de x, y yo analizo un valor de x igual a c, que podría ser este que está aquí, por ejemplo, donde aquí x es igual a c. El límite de la función f de x va a ser el límite al cual se aproxima la función, es decir, al valor al cual se aproxima la función en y, conforme yo me acerco a un valor en x igual a c. Entonces, en este caso, por ejemplo, el valor al cual se aproximaría la función, pues sería 0, conforme x se aproxima a c. Como también ya vimos en el video anterior, yo tengo lo que se llaman límites unilaterales y los límites bilaterales. Los límites unilaterales son aquellos límites que analizo cuando me aproximo por la izquierda, que estaban relacionados con signo negativo, o cuando analizo por la derecha, que relaciono con un signo positivo en la aproximación de un valor de x igual a c. Y el límite bilateral es el límite al cual se aproxima la función una vez que yo analicé tanto por la izquierda como por la derecha. El límite bilateral va a ser igual a L siempre y cuando los dos límites unilaterales pues sean iguales. Si yo analizo el límite por la izquierda y analizo el límite por la derecha y ambos son iguales y valen L, entonces el bilateral pues también va a valer L. Vamos a analizar nuestro primer gráfico de una función f de x. Como ustedes pueden ver, lo que yo tengo aquí es la gráfica de una función f de x, que es una gráfica seccionada. Como ustedes recordarán, una función seccionada f de x está compuesta de varias funciones. En este caso, mi función está conformada por esta función que tengo aquí, esta otra que está aquí, esta que está aquí y finalmente esta que tengo de este lado. Todas ellas juntas forman la función seccionada f de x. Y en esta función seccionada lo que yo voy a hacer es obtener el límite en un valor de x igual a c, que en este caso de este ejercicio completo, ese valor de x igual a c es el valor de menos 2. Entonces, analizando para x igual a c igual a menos 2, este va a ser el valor en x que yo voy a estar analizando para mi función. Y lo primero que voy a hacer, según la notación que tienen ustedes aquí del lado izquierdo, es que voy a analizar para f de x por la izquierda. ¿Cómo lo sé? Pues porque tengo el signo negativo aquí. Para f de x con un valor de c menos 2 por la derecha. ¿Cómo lo sé? Pues porque el signo está positivo. Y finalmente voy a sacar el límite bilateral de de f de x cuando x tiende a menos 2. ¿Cómo sé que es bilateral? Porque de este lado, en la parte superior, ya no tiene ningún signo. Entonces quiere decir que voy a sacar la conclusión de estos dos valores para poder sacar la conclusión del valor del límite bilateral. Muy bien, entonces voy a obtener primero el límite para f de x cuando x tiende a menos 2 por la izquierda, y entonces, tomando como referencia hasta el menos 2, yo voy a ignorar esta parte de la gráfica. ¿Por qué? Porque esa no es por la izquierda, esa es por la derecha. Si yo quiero llegar a menos 2 por la izquierda, tengo que hacerlo de esta manera.
Y de esta manera yo voy a ver la gráfica viniendo desde menos infinito y lo que voy a analizar es este pedazo hasta menos 2. Aquí ya me pasé un poquito, lo voy a volver a marcar. Tendría que ser hasta este valor, porque a partir de este valor yo voy a ignorar porque esto ya no está por la izquierda. En todo caso tendré que usarlo cuando analice por la derecha. Entonces, ignorando toda la parte de la gráfica que tengo por la derecha, analizo mi función viniendo por la izquierda y entonces conforme me acerco a menos 2 por la izquierda, voy a ver a qué valor se aproxima f de x. Acuérdense que f de x es igual a y. Entonces, conforme yo me aproxime a menos 2 en mi recta numérica por la izquierda, voy a ver cuáles son los valores de y. Si se fijan, si vengo desde menos infinito, los valores de y suben, 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 suben. Y cuando se aproxima a un valor de menos 2, entonces llega a este punto. Y este punto está relacionado con un valor de 1 en y. Se los voy a marcar con otro valor. Conforme me aproximo a menos 2 por la izquierda, entonces yo llego a este punto que está relacionado a un valor de f de x igual a y de 1. Entonces, repito, si me aproximo por la izquierda a un valor de menos 2, un valor de x igual a menos 2, entonces la función se aproximará a un valor de 1 viéndolo por la izquierda. Entonces aquí pongo el valor de mi límite unilateral viniendo por la izquierda. Ahora voy a analizar el límite de f de x cuando x tienda a menos 2 pero por la derecha. Y si es por la derecha, entonces tendré que analizar mi función en todo este recorrido. Y entonces, en menos 2, que es donde voy a analizar, aquí toda la parte por la izquierda, pues no la voy a considerar, porque estoy analizando por la derecha. Y si ustedes vienen por la derecha hacia un valor de menos 2, pues entonces lo primero que se van a encontrar es este pedazo de gráfica. Luego está este punto que también es una gráfica. Y finalmente este pedazo de gráfica. Y después este pedazo de gráfica. Ya quedamos que esta parte yo la voy a ignorar. Entonces yo lo que tengo que hacer es analizar muy cercano, pero muy cercano a menos 2. Todos estos pedazos que están cerca de menos 2 pues no me sirven. ¿Por qué? Porque están lejos. Y aquí tengo que ser muy próximo a menos 2. Ok, entonces, si yo analizo el límite cuando x tiende a menos 2 por la derecha, muy cercano a menos 2 yo me encuentro este pedazo de gráfica que cercano a menos 2 en x, el valor en y o en f de x, pues también va a ser 1. Y como habíamos visto en la definición que ya habíamos visto en una sección anterior, si los límites unilaterales son iguales, entonces el límite bilateral va a ser ese valor. Y podemos decir que sí existe. Entonces, en este caso, como acercándome por la izquierda el unilateral vale 1 y por la derecha el unilateral vale 1 también para y cuando x tiende a menos 2, entonces como estos dos son iguales, el límite bilateral sí existe. ¿Y cuánto vale? Pues vale el mismo valor, va a valer 1. Muy bien, voy a volver a hacer el análisis para la misma función f de x, es la misma función f de x seccionada, pues cuenta con las mismas secciones. Pero ahora yo voy a buscar el límite para cuando x tiende a c con un valor de menos 1, que es el valor que tengo aquí. Bueno, pues en este punto, si yo analizo el primer límite, que es un límite unilateral que va a ser por la izquierda, el límite viniendo por la izquierda, acercándome a un valor en x de menos 1, el valor en ese momento de f de x o de y, que va a ser este punto, pues va a tender a 0, porque en este punto el valor es 0. Entonces aquí va a ser 0. Si yo analizo el límite unilateral viniendo por la derecha cuando x tiende a menos 1, ahora me voy a acercar por la derecha, ignora todas estas secciones de la gráfica hasta este punto muy cercano a menos 1. Y entonces la sección de la gráfica que yo me encuentro es esta.
Voy a poner mi flechita de nuevo. Me acerqué por la derecha a -1. Y en la última sección de gráfica, como les decía que me encuentro, es esta. Y en esa sección de gráfica, el valor en y al cual tiende la función cuando me aproximo a -1 en x, que es este valor que tengo aquí, pues va a ser igual a ¿cuánto? A 1. Si ustedes se fijan, en este momento, el valor del límite unilateral por la izquierda es 0 y el unilateral por la derecha es 1. Estos dos valores que tengo aquí son distintos, por lo tanto el límite bilateral cuando x tiende a -1 de f de x, pues no va a existir, porque solamente existe cuando estos dos son el mismo valor y en este caso no lo son. Seguimos usando la misma función f de x, la misma función seccionada f de x. Aquí tenemos de nuevo la gráfica, pero ahora voy a buscar los límites unilaterales y el bilateral para cuando x tiende a 0, que sería en este punto que está aquí, que en ese punto que x es igual a c es igual a 0. Si en este caso yo me acerco primero por la izquierda para calcular el límite unilateral, entonces vengo por aquí, tiendo a 0, y en este punto de 0, el valor al cual tiende f de x, que es y, pues ¿cuánto va a ser? Va a ser 1. Ahora, si me acerco por la derecha, paso esta sección que está aquí, y cuando estoy muy cerca de 0 en x, el valor al cual tiende f de x, que es y, también va a ser 1. Y como estos dos valores son iguales, por lo tanto el límite bilateral sí existe y va a tomar el valor de ellos dos, que también será 1. Entonces el límite cuando x tiende a 0 de f de x va a ser igual a 1. Utilizando la misma gráfica f de x seccionada que hemos estado usando hasta ahorita, voy a calcular los límites unilaterales cuando x tiende a menos infinito y a más infinito. Analizando este primero, cuando x tiende a menos infinito, yo sé que menos infinito queda para acá. Y entonces yo tengo que acercarme a menos infinito desde acá, desde este lugar, paso esta sección, paso esta sección, paso esta sección, y entonces, conforme yo me voy acercando a menos infinito, esta sección de gráfica que tengo aquí, si ustedes se fijan, también por este pico de flecha que tengo, va acercándose también a menos infinito. Entonces, cuando me acerco a menos infinito por el valor de x, el valor de la función en y, pues también se va a acercar a menos infinito. Entonces, aquí será menos infinito. Ahora lo que voy a hacer es calcular el límite unilateral hacia más infinito, donde más infinito, pues ustedes saben que quedaría acá. Y entonces me voy acercando desde este lugar hasta más infinito. Paso por todas estas secciones de la gráfica. Y si ustedes se fijan, aquí la última sección de la gráfica pues también va a ir hacia menos infinito. Entonces, conforme yo me acerco a más infinito por la derecha, mi valor de la gráfica en y va a tender hacia abajo, hacia menos infinito. Sí quiero hacer énfasis que tanto si yo calculo menos infinito por la izquierda más infinito por la derecha, de estos valores de límite yo no voy a obtener límites bilaterales, porque al menos infinito solamente me puedo acercar por un lado y a más infinito solamente me puedo acercar por un lado. Entonces ambos son límites unilaterales. Finalmente vamos a hacer un último ejercicio en donde ya cambié de la función f de x a otra gráfica. Esta es otra función f de x seccionada. Me están pidiendo que saque el límite cuando x tiende a 5 por la izquierda, a 5 por la derecha, y que tengo que obtener el límite bilateral cuando x tiende a 5. Entonces, viniendo por la izquierda para 5, yo me acerco hacia el 5 pasando por todas estas secciones, y muy cerca del 5 veo qué valor de y tiene mi función, que en este caso sería 4. Posteriormente me voy a acercar a 5 por la derecha, entonces vengo,
por la derecha hacia 5 que está acá. Ahora me voy a acercar así. Y si ustedes se fijan, yo vengo para la derecha hacia 5 y me encuentro a esta sección de la función. Y esa sección de la función, muy cercana al valor de 5, pues relaciona un valor de 6 en Y. De 6, perdón, en Y. Por la derecha en 5 en X, me encuentro que f de X tiende a 6. Y como estos dos valores son distintos, entonces puedo decir que el límite bilateral de la función cuando X tiende a 5, pues no va a existir. Finalmente me piden 3 límites bilaterales, entonces cuando a ustedes les pidan un límite bilateral van a tener que hacer ustedes directamente el cálculo de los unilaterales y llegar a la conclusión del bilateral. En este caso, por ejemplo, aquí me están pidiendo el límite de la función cuando X tiende a menos infinito queda de este lado. Entonces yo vengo desde acá y me acerco a menos infinito y me doy cuenta que conforme yo me acerco a menos infinito, mi función va a tender a ser 0 porque hay una asíntota marcada con amarilla. Y entonces pongo mi conclusión. Me piden también que saque el límite bilateral cuando X tiende a menos 3, que es exactamente en este punto en donde está la asíntota marcada con amarillo con vertical, para f de X. Y entonces, como es un límite bilateral, tengo que ver qué pasa cuando me acerco por la izquierda a menos 3. Cuando me acerco por la izquierda, mi valor en Y se va a más infinito. Después me acerco por la derecha, también a menos 3. Y en este caso el valor de mi función se va a menos infinito. Y entonces, como no hay una definición de valores, porque más infinito y menos infinito son números que no puedo saber cuáles son y van en sentido contrario, entonces voy a decir que mi límite bilateral no existe. Y finalmente me piden que saque el límite bilateral cuando X tiende a 0, que es en este punto que está aquí, que es donde tengo X igual a 0. Y para poder llegar a la conclusión, pues me acerco primero por la izquierda. Y cuando me acerco por la izquierda a un X de valor de 0, entonces el comportamiento en Y va a ser de 2. Me voy a acercar por la derecha también a un X valor 0. Y en ese caso también mi valor en Y va a ser igual a 2, se va a aproximar a 2. Y entonces el límite bilateral tengo como conclusión que va a ser f de X igual a 2. Mi valor en f de X va a tender a ser 2 cuando X tiende a ser 0. Con respecto a los ejemplos de límites gráficos de una función f de X es todo. Espero que el video haya sido de utilidad. Gracias.